Imagina por un momento que tu infancia no fue como la de otros niños. Que, en lugar de cuentos de hadas, creciste rodeado de símbolos que solo después entenderías como oscuros. Que el libro sobre la mesa de la sala no era solo un libro, sino un grimorio con tapas negras y un pentagrama brillante en la portada. Que las noches no traían sueños corrientes, sino pesadillas tan reales que hasta el día de hoy sientes el escalofrío que te recorre la espalda al recordarlas. Esta es la historia de Chloe, un viaje que decidió compartir no por casualidad, sino porque algo dentro de ella la obligó a hablar. Y ahora estás a punto de escuchar algo que muy pocas personas conocen, ni siquiera tu familia. Chloe siempre supo que su vida tenía un propósito diferente. Incluso antes de que él naciera, su madre tuvo una visión extraordinaria. En el patio trasero de la casa donde vivían, mientras jugaba con sus hermanos mayores, se le apareció una presencia, una energía, un espíritu. Era Chloe, aún no nacida, pidiendo venir al mundo. Y es más, la voz decía que se llamaría Chloe y que algún día bailaría. Años más tarde, durante un breve periodo, el baile pasó a formar parte de su vida. No fue una coincidencia. Era como si algo más grande ya la estuviera guiando. Pero no todo fue luz. Mientras su madre se sumergía en prácticas y conocimientos de curación con cristales que nunca explicó, su padre siguió el camino opuesto. Era un brujo, seguidor del satanismo y en casa había una Biblia satánica. No una Biblia cualquiera, sino un libro de cubierta oscura, delgada como la madera, que al tocarlo producía un sonido hueco. Para un niño, esto era pura magia, un libro de hechizos, lleno de imágenes intrigantes y un pentagrama en la portada. Chloe pasaba horas hojeando sus páginas, inventando historias, sin comprender el peso de lo que tenía en sus manos. En ese momento todo parecía normal. Después de todo, la casa estaba llena de cristales, varitas mágicas y rituales de salvia. Solo más tarde se daría cuenta de que no se trataba de una broma. Los sueños, sin embargo, no dejaron dudas. Cuando era pequeña, Chloe tuvo una pesadilla tan vívida que todavía la revive con la misma intensidad. En su sueño, la llamaron para que saliera de la cama y la llevaron al patio trasero de su casa. Allí se encontró con una figura que se presentó como el diablo. El jardín, que alguna vez fue un lugar de juegos, se transformó, aparecieron lápidas entre la yerba, el humo cubrió el aire y una sensación de terror se apoderó de ella. Cuando intentó escapar, su cuerpo no respondió. Congelada, paralizada, sin voz, sintió que la desesperación se apoderaba de ella. Cuando despertó, el recuerdo era tan fuerte que apenas pudo dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, su hermano mencionó haber tenido un sueño similar. También había visto al diablo y las lápidas en el patio. Chloe no dijo nada. Lo guardó para sí mismo, como lo haría durante años. Pero el patrón se repetiría. Durante mucho tiempo las pesadillas la persiguieron y hasta el día de hoy, si no reza una oración antes de dormir, siente que algo la ataca durante la noche. Cuanto más se aleja de la oscuridad, más parecen luchar las fuerzas negativas para traerla de regreso. La infancia de Chloe estuvo marcada por rituales que, en ese momento, solo le parecían extraños. Una noche, su padre la llevó a un lago en Milton Keynes, donde había un círculo de piedras y un templo. No tenía con quién dejarla, así que se la llevó con él. Ella era apenas una niña, pero recuerda perfectamente la escena, personas con sombreros puntiagudos, como magos de cuentos, algunos con capas y rostros cubiertos, en trance, cantando en círculo bajo la luz de la luna llena. Su padre fue un participante activo. Para ella, fue simplemente otra noche diferente. Solo más tarde comprendería que se trataba de un ritual. Hoy, Chloe mira hacia atrás y ve la oscuridad en la que creció. Pero también ve la fuerza que la trajo hasta aquí. Su historia no trata solo de miedo, sino de superación. Y ahora, al compartirlo, espera que otras personas encuentren el coraje para enfrentar sus propios demonios, literales o no. Porque, al final, la luz siempre gana. Y esa es la parte más importante. Escondido en un rincón de la habitación, lo suficiente como para estar fuera del camino, pero aún al alcance de la atenta mirada de mi padre. Y recordé esa presencia incómoda, como un peso invisible en el aire. Incluso cuando era niño, sabía que había algo siniestro allí, pero no tenía las palabras para nombrarlo. Simplemente lo sentí. Hubo otras ocasiones en las que me llevaban a rituales así, y el malestar siempre me perseguía, como una sombra pegada a mi piel.
Con el tiempo, estos momentos, junto con las pesadillas que me perseguían, abrieron puertas que no deberían haberse abierto. Las energías oscuras se aferraron a mí, como parásitos invisibles, y permanecieron durante años. Años en los que las cosas no hicieron más que empeorar. Cuando dejé de ser niño, los fenómenos se intensificaron. En la casa de mi padre tenía todo lo que quería. La mimaron y la rodearon de animales, un verdadero zoológico privado. Ratas, conejos, gatos. Incluso los ratones se multiplicaron y pronto tuvimos 11. Su madre, sin embargo, enfermó. Un ojo hinchado, una infección que la consumía. Cuando ella ya estaba al borde de la muerte, lloré. Mi padre la tomó en sus manos, la cubrió con la otra y susurró algo sobre transferir energía para salvarla. Y, para mi sorpresa, mejoró. El ojo sanó y ella vivió un poco más. Pero ese momento nunca abandonó mi mente. Había algo mal en eso. Algo que mis amigos nunca experimentaron con sus padres. Mi madre, por su parte, tenía la casa llena de cristales. Cuando estaba enferma, ella me daba una para llevar, como si pudiera curar cualquier dolencia. Cuando sucedía algo malo, allí estaban, dispuestos en patrones que nunca entendí. Y aunque no sabía el propósito, sentí que había una intención detrás. Los dos también estaban fascinados por el tarot. Recuerdo sentarme con ellos cuando era niña, barajar cartas, pensando que era solo un juego. Pero no fue así. Cada vez que se volteaban esas cartas, se abrían puertas y nadie las cerraba después. Mi madre también usaba tarjetas de ángeles, como si fueran una versión, más ligera, de lo mismo. Pero la energía no era luz. Nunca lo fue. Desde muy temprana edad sentí presencias. A veces una sombra en el rabillo del ojo. Otros, un sentimiento de que no estaba solo, incluso cuando lo estaba. Con el tiempo, estos signos se volvieron más frecuentes y más reales. Y luego vinieron las pesadillas. Cuando era adolescente, una noche en particular marcó el comienzo de todo. Estaba en la cama cuando el colchón empezó a temblar, como si algo lo sacudiera debajo. Entre el sueño y la vigilia, me sacaron de la cama. Algo me hizo girar en el aire y de repente estábamos cara a cara. Era una entidad. Ojos negros, profundos como pozos sin fondo. Piel pálida, casi translúcida. Y esa mirada, no era a mí a quien estaba mirando, sino algo dentro de mí. Algo que ni siquiera sabía que existía. Fue aterrador. Y fue solo el comienzo. Años más tarde, ya viviendo sola, los ataques se volvieron más violentos. Una noche la cama volvió a temblar. Había cerrado la puerta con un simple cerrojo, de esos que se presionan hacia abajo. Escuché cada engranaje, cada tornillo de ese mecanismo girar por sí solo, como si algo lo estuviera abriendo. Y no podía moverme. No podía gritar. Sentí el frío extendiéndose por toda la habitación, incluso sin ver nada. Entonces, sentí la presencia caminando por la puerta, por el corto pasillo de mi departamento, hasta detenerse al lado de mi cama. Era alto. Muy ruidoso. Una silueta oscura, sin forma definida, inclinada sobre mí como una sombra a punto de tragarme. Sentí que me sacaban algo o me lo inyectaban. Una energía que salió de mi boca, como si me estuvieran drenando el alma. Me desperté llorando, aterrorizada. Mi prometido de entonces, todavía no vivíamos juntos, vino corriendo a las 3 de la mañana porque yo no soportaba estar sola. La noche siguiente volvió a suceder. La puerta se abrió sola. Esta vez, la entidad me arrastró a la habitación. Me hizo caminar, como si fuera una marioneta. Me hizo girar en el aire y una vez más, estábamos frente a frente. Presa del pánico, traté de encontrar un teléfono para pedir ayuda. Pero el dispositivo que encontré no era mío. Era pequeña, blanca y negra, como las antiguas. Las llaves no respondieron. Cada letra que intentaba escribir aparecía mal en la pantalla, como si algo estuviera distorsionando mis acciones. Y supe, incluso en ese estado entre el sueño y la realidad, que no había escapatoria. Y la voz que respondió no era la suya. Era un susurro distorsionado, como si algo se arrastrara entre las ondas de estática, tratando de imitar su tono. Hija, la palabra salió alargada, tragada por un silbido metálico. Colgué inmediatamente, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Llamé nuevamente,
pero la llamada fue directa al correo de voz. Y entonces, como si el universo me estuviera poniendo a prueba, el teléfono sonó solo segundos después. El número era desconocido, pero algo dentro de mí sabía que era él. Respondido. Silencio. No el silencio común, el que precede a una conexión incorrecta, sino un vacío cargado, como si el aire alrededor del dispositivo hubiera sido succionado. Y entonces, de repente, un sonido, no una voz, no un ruido, sino algo vivo, arrastrándose por el hilo invisible que nos conectaba. Era como si dedos huesudos recorrieran la pantalla del teléfono celular, dejando marcas húmedas que no se secaban. Lo apagué de nuevo, pero el dispositivo siguió vibrando, insistentemente, como si alguien, o algo, intentara forzar la entrada. Cuando finalmente se detuvo, miré la pantalla y vi que la batería, que estaba al 87%, ahora decía 3%. No hubo explicación. No había lógica. Solo estaba el peso de una certeza que me heló hasta los huesos: él no volvería. Los días siguientes fueron una confusión de llamadas telefónicas a la policía, de esperas interminables en las comisarías, de miradas de lástima de investigadores que habían visto casos como este antes. La gente desaparece todo el tiempo, dijeron. A veces simplemente, se van. Pero sabía que no era eso. No con mi padre. No después de todo lo que había enfrentado. No después de esa promesa hecha a oscuras, esa amenaza que se cumplió con precisión quirúrgica. 12 meses. Ni un día más, ni un día menos. Y entonces, las visiones comenzaron para mí también. No eran sueños. Fueron invasiones. Algo se deslizó en mi habitación por la noche, flotando sobre la cama como una sombra pesada. Sentí que el colchón se hundía, como si unas manos invisibles me presionaran contra la sábana, y una voz, ni la suya ni la de nadie que yo conociera, susurró cosas que no podía entender. Palabras en lenguas muertas, frases que se enroscaban en mi mente como serpientes, dejando un rastro de náuseas. Una vez me desperté sintiendo como si algo estuviera dentro de mí, moviéndose bajo mi piel, y grité hasta perder la voz. Cuando me miré al espejo, mis ojos estaban rojos, como si me hubieran quemado por dentro. Fue entonces cuando encontré el libro. Estaba escondido en el fondo de una caja de cartón, entre viejos discos de blues y letras amarillentas. La portada era negra, sin título, y cuando la abrí reconocí inmediatamente la letra de mi padre. Las páginas estaban llenas de notas frenéticas, garabatos que parecían haber sido escritos a toda prisa, como si estuviera corriendo contra el tiempo. No son lo que parecen, dijo uno. El diablo no miente. Él distorsiona. Otra página tenía un dibujo, un círculo con símbolos que no reconocía, pero que me hacía sentir como si cayera a un pozo sin fondo con solo mirarlo. Y luego, en medio del libro, había una hoja suelta. Era un recorte de periódico, amarillento por el tiempo, con una fotografía de una mujer a la que nunca había visto. El titular decía: mujer encontrada muerta en un ritual satánico, la policía investiga su conexión con la desaparición de 3 personas en la región. Debajo de la foto, mi padre había escrito una sola palabra: ellos. Fue en ese momento que comprendí que su desaparición no era un caso policial. No era un misterio que se resolvería con investigaciones o pistas. Era algo más grande. Algo arrastrándose entre las sombras, algo que había desafiado y perdido. Y ahora, de alguna manera, me habían arrastrado al mismo juego. La última entrada del libro fue la más aterradora. Estaba escrito con letras temblorosas, como si temiera que alguien, o algo, lo estuviera observando mientras escribía. Si estás leyendo esto es porque fallé. No publiques el libro. No hables de ello. No mires atrás. Y, por el amor de Dios, no me llames. Una presencia constante, un faro en medio de la oscuridad que insistí en habitar. Pero incluso con toda su paciencia, todavía me resistí. Después de todo, ¿cómo podría alguien que creció entre sombras y susurros creer en la luz sin pruebas? Y las pruebas que tenía eran todo lo contrario: pesadillas que me asfixiaban, presencias que se me pegaban a los talones, una sensación de vacío que ningún alcohol, ningún viaje, ningún nuevo ritual podían llenar. Fue en una de esas noches interminables, después de otra borrachera que terminó en llanto y otro sueño donde algo me perseguía por los pasillos de un edificio infinito, que me encontré de rodillas en el frío suelo del baño, temblando. No fue la primera vez. Pero esta vez algo fue diferente.
No hubo más excusas, no más filtraciones. Lo había probado todo, meditación, cristales, tarot, incluso aquellas sesiones de regresión que prometían liberar recuerdos ancestrales. Nada funcionó. Las entidades no me dejarían en paz. Se rieron cuando intenté protegerme con símbolos que ni siquiera entendía. Susurraron mi nombre cuando cerré los ojos. Y, en el fondo, sabía que no estaban allí por casualidad. Estaban allí porque alguien los había llamado. Y ese alguien, de alguna manera, estaba conectado conmigo. Fue entonces cuando recordé las palabras de la madre de mi prometido. No las palabras del sermón, no los pasajes de la Biblia que ella nos leyó con tanta convicción, sino algo más sencillo, más humano. Una vez me dijo, Dios no te abandona, incluso cuando tú lo abandonas. En ese momento pensé que era cursi. Pero esa noche, solo en la oscuridad, con el peso de años de malas decisiones presionando mi pecho, me aferré a esta idea como alguien aferrándose a una tabla en medio del océano. No era fe todavía. Fue desesperación. Fue el último intento antes de ahogarme. Y entonces algo sucedió. No fue un trueno, no fue una voz del cielo. Fue más como un clic, una puerta abriéndose dentro de mí que ni siquiera sabía que existía. De repente, me encontré repitiendo las palabras que antes me parecían vacías, en el nombre de Jesucristo, sal de mí. Y por primera vez no se me quedaron atascados en la garganta. Se fueron. Fuerte. Clara. Y con ellos vino una fuerza que nunca antes había sentido. No fui yo. Era algo más grande, algo que me envolvía como un escudo, y de repente la oscuridad que me asfixiaba empezó a retroceder. No fue instantáneo. No fue magia. Pero fue el comienzo. En los días siguientes todavía sentía miedo, todavía escuchaba los susurros, todavía tenía dudas. Pero algo había cambiado. Ya no estaba solo. Y por primera vez en años sentí que alguien luchaba por mí, no contra mí. Empecé a leer la Biblia no por obligación, sino porque, de alguna manera, esas palabras tenían sentido. Hablaron de una batalla que yo conocía muy bien. Hablaron de redención, de un amor que no se rindió, incluso cuando todo parecía perdido. Y, poco a poco, comencé a comprender que lo que yo llamaba suerte o casualidad eran, en realidad, respuestas. Pero el viaje estaba lejos de terminar. Las entidades no se rinden fácilmente. Regresaron más fuertes, más insistentes. En un sueño, me vi en el baño de la escuela, la puerta temblando bajo golpes invisibles. Esta vez, sin embargo, no me quedé paralizado. Me levanté, abrí la puerta y grité, en el nombre de Jesús, te ordeno que te vayas. Y, por primera vez, retrocedieron. No fue una victoria definitiva, pero sí una victoria. Y eso fue suficiente para darme coraje. Hoy, mirando hacia atrás, veo que cada paso que di hacia la luz fue una batalla. Cada oración, cada lágrima, cada momento de duda era parte de una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando. Pero también veo que no estaba luchando solo. Había algo, o mejor dicho, alguien, guiándome, incluso cuando yo no quería que me guiaran. Y, poco a poco, las sombras que me habían perseguido desde pequeña empezaron a perder fuerza. No porque me haya vuelto perfecto. No porque nunca más volví a tener miedo. Sino porque, finalmente, dejé de correr. Y cuando me detuve, descubrí que la luz siempre había estado ahí, esperando que yo la eligiera. Podría ser. Y no quería saber hasta dónde podría llegar. Esa voz no era solo un susurro en la oscuridad, era una frase. Una confirmación de todo lo que ya temía, que estaba en el lado equivocado, que algo más grande que yo me reclamaba y que si no tomaba una decisión sería demasiado tarde. Ya no era una cuestión de elección, sino de supervivencia. Y, por primera vez, entendí que no se trataba de religión, dogmas o rituales. Fue una verdadera batalla, donde cada paso en falso me arrastraba más hacia el abismo. Ya no podía ignorar su peso. No era solo miedo, era un llamado. Un llamado desesperado para que me aferrara a algo más grande antes de que fuera demasiado tarde. Y, en medio de ese caos, una verdad empezó a revelarse, no necesitaba pruebas, ni visiones ni señales espectaculares. Solo necesitaba fe. No una fe perfecta, no una fe sin dudas, sino esa fe pequeña y temblorosa que se aferra a lo que no puede ver porque sabe que no tiene a dónde correr.
Fue entonces cuando algo cambió. No de golpe, no a lo grande, sino poco a poco, como la luz que se infiltra por una rendija e ilumina el ambiente sin que te des cuenta. Empecé a orar, no con palabras bonitas, ni con frases memorizadas, sino con lo que salía de mi corazón, aunque fuera simplemente, ayúdame. Y, sorprendentemente, sentí que algo respondía. No era una voz audible, no era un milagro visible, sino una paz que no podía explicar. Una certeza de que, incluso en mis peores horas, no estaba solo. La Biblia dejó de ser un libro extraño y lejano y pasó a ser un refugio. Las palabras que alguna vez me confundieron ahora parecían escritas para mí, como si alguien supiera exactamente lo que necesitaba escuchar. Y, poco a poco, me di cuenta de que no se trataba de ser aceptado, sino de que me encontraran. No importaba si no tenía visiones, si no sentía la piel de gallina o éxtasis espirituales. Lo que importaba era que, por primera vez, elegía no huir. Estaba eligiendo creer incluso cuando todo dentro de mí gritaba que dudaba. Y entonces llegó el día en que dejé de vacilar. No porque tuviera todas las respuestas, no porque me hubiera convertido en una mejor persona, sino porque entendí que la salvación no se trataba de mérito. Se trataba de rendirse. De reconocer que, solo, no tenía fuerzas para ganar esa guerra. Y que, si quería sobrevivir, necesitaba entregar mis armas, no al enemigo, sino a aquel que ya había ganado por mí. Incluso hoy en día, hay días en los que la duda susurra. Días en los que el miedo vuelve a tocar a la puerta. Pero ahora sé una cosa, no necesito tener todas las respuestas. Solo necesito recordar que, en medio de la oscuridad, hay una mano extendida y si la agarro, nunca me dejará caer. Lo que prometió el ocultismo. Entonces comencé a orar más intensamente, mi fe comenzó a crecer y comencé a buscar a Dios más constantemente, o al menos eso pensaba. De hecho, yo era lo que muchos llamarían un cristiano tibio. Él creía que lo era, pero no lo era. Realmente no entendía lo que significaba entregarse por completo y aún no había vivido ese momento decisivo, ese momento en el que sientes, en lo más profundo de tu ser, que has sido aceptado y que perteneces a algo más grande. Hasta que fuimos a pasar unos días a casa de los padres de mi pareja. Su madre, una mujer de fe inquebrantable, irradiaba algo que no podía explicar. Aunque no lo creía, cuando estaba cerca de ella sentía una paz que me envolvía, una seguridad que no provenía de mí. Había algo sagrado en ella, algo que no se puede describir con palabras pero sí sentir. Y siempre sentí eso en tu presencia. Fue una de esas noches que tuve un sueño. Esta vez no fue una pesadilla, sino algo brillante, la primera experiencia real que tuve con el Señor. En el sueño estábamos en una fiesta, una casa enorme, de 3 pisos, llena de vida. Sonaba música, la gente hablaba, reía y afuera el cielo estaba oscuro, salpicado de estrellas. La puerta principal estaba abierta y todos iban y venían, disfrutando de la noche. De repente nos llamaron. Cuando nos fuimos, aparecieron animales, perros, pájaros, pequeñas criaturas, todos mirando al cielo. Y entonces el mundo se detuvo. El cielo se iluminó, con un degradado de azul profundo, y apareció un mensaje, escrito como si estuviera hecho de luz: el Mesías viene. Todos se detuvieron. La gente, los animales, incluso el viento. Y me desperté. Nunca antes había sentido algo así. Fue como si una puerta se hubiera abierto dentro de mí y, por primera vez, supe que esto no era solo un sueño. Fue un llamado. Se lo conté a mi pareja a la mañana siguiente y quedó impresionado, queriendo conocer cada detalle, cada sensación. Hablamos sobre lo que eso podría significar, sobre los mensajes detrás de esa visión. Cuando lo compartí con tu madre, sus ojos se iluminaron. Para ella no había duda, era una señal. Y algo dentro de mí sabía que ella tenía razón. Después de eso, los sueños continuaron. Mensajes, susurros, visiones, algunas todavía llenas de oscuridad, como la que escuché hace poco: el diablo te tiene. Le perteneces. Y tal vez, en otro tiempo, eso hubiera sido cierto. Tal vez todavía intentaría hacerme retroceder. Pero ahora sé que ya no estoy solo en esta batalla. En noviembre de 2024, algo dentro de mí finalmente hizo clic. Fue entonces cuando realmente comprendí lo que significaba entregar mi vida a Cristo. No fue un proceso fácil ni perfecto. Todavía tengo mucho que aprender, todavía soy nuevo en este viaje.
Pero ese día en la iglesia, una mujer se me acercó y me preguntó, ¿puedo orar por ti? Dije que sí. Y cuando terminó, me hizo una pregunta que, en otro momento, habría evitado: ¿le entregas tu vida a Cristo? Antes habría dudado. Me habría sentido avergonzado, inseguro. Pero en ese momento algo me empujó a decir que sí. Y ahí fue donde todo cambió. Hoy no puedo dormir sin antes decir una oración. En los días en que lo olvido, los ataques espirituales regresan, un recordatorio de que la batalla aún no ha terminado, pero que el enemigo ha perdido su dominio sobre mí. Todavía lo intenta, todavía susurra, todavía se burla de mí. Pero ahora sé que ya no estoy a su merced. Hace 4 años, si alguien me hubiera dicho que dejaría de escuchar música secular, que iría a la iglesia con frecuencia, que rezaría todos los días, me habría reído. La música siempre ha sido una parte muy importante de mi vida, y muchos no saben cómo pueden filtrarse mensajes ocultos a través de ella, como los artistas y las letras pueden transportar energías que nos alejan de la luz. Pero hoy, mi teléfono está lleno de canciones que exaltan a Dios, y la paz que siento al escucharlas no se parece a nada que haya experimentado. Incluso hice el ayuno de Daniel, un desafío que, al principio, parecía solo una experiencia espiritual. Pero lo que encontré allí fue algo que no puedo describir, una conexión profunda, una sensación de plenitud que solo quienes la han experimentado pueden comprender. Ahora, cuando siento energía negativa, no me estremezco. Me levanto, fuerte, porque sé que ya no estoy luchando solo. Algo más grande me sostiene. No soy un cristiano perfecto. Sé que seré probado, que aún vendrán tentaciones. El diablo no se da por vencido fácilmente con aquellos que ya han probado la oscuridad, porque sabe que una vez que pruebas la luz, la oscuridad pierde su brillo. Y ahí está la diferencia: mientras el mundo ofrece placeres pasajeros, Cristo pide sacrificios. Pero lo que obtenemos a cambio, paz, propósito, libertad, no tiene precio. La música secular fue uno de esos sacrificios. Pero ¿qué recibí a cambio? Una alegría que nunca se apaga, una fuerza que nunca se agota, una certeza de que, pase lo que pase, nunca volveré a estar solo. Y eso, para mí, vale más que cualquier promesa vacía de oscuridad. Ahora estoy aprendiendo a vivir esta verdad. Y, poco a poco, intentando enseñar a otros lo que descubrí, que rendirse no es debilidad, sino la mayor victoria que podemos alcanzar. Una verdadera amenaza para la oscuridad. Mi padre no solo creía, vivía lo que predicaba. Cada palabra que escribió, cada testimonio que compartió, fue un golpe directo al reino de las sombras. Y Satanás lo sabía. No teme a los indecisos, a los que coquetean con la fe sin rendirse nunca. Tiembla ante aquellos que, como mi padre, arden con convicción inquebrantable porque son faros que iluminan el camino para que otros escapen de las garras del engaño. Cuando mi padre publicó ese libro, no era solo un informe, era una declaración de guerra espiritual. Expuso las mentiras, expuso los trucos, reveló cómo el enemigo opera entre líneas de la música, el entretenimiento, incluso en relaciones que parecen inocentes. Y lo más peligroso para Satanás. Lo hizo con una autoridad que solo proviene de quien ha estado del otro lado y volvió a contar la historia. No fue teoría. Fue una experiencia. Era la verdad cruda, sin filtros, sin miedo. Ahora, con Cristo en mí, entiendo por qué esa advertencia fue tan feroz. Satanás no solo quería silenciar a mi padre, quería borrar la esperanza que sus palabras plantaron. Porque un alma rescatada es un alma perdida para él. Y cuando esa alma se convierte en voz que guía a otros hacia la luz, el daño es irreparable. Pero aquí está lo bonito: no ganó. Mi padre se fue, pero el libro quedó. Las palabras se quedaron. Y hoy siguen llegando a la gente, exactamente como él soñó. ¿Y sabes qué más? Esta misma batalla está ocurriendo ahora mismo, en cada uno de nosotros. No es casualidad que desde que realmente me rendí, los ataques se hayan intensificado. Vienen disfrazadas de dudas, cansancio, tentaciones sutiles: vale la pena, y si te equivocas, recuerda lo fácil que era antes. Pero reconozco estas voces. No son míos. Son ecos de un enemigo que sabe que me ha perdido y está desesperado por arrastrarme de regreso. La diferencia es que hoy tengo armadura. No es una metáfora. Es real. Con cada oración, con cada verso memorizado,
con cada momento que elijo confiar en lugar de temer, estoy levantando un escudo que la oscuridad no puede penetrar. Y la más bella. No estoy solo en esta lucha. Mi familia está a mi lado. Mis hijos están aprendiendo desde pequeños que la fe no es un accesorio, sino una forma de vida. Mi hija, que solía tener pesadillas, ahora duerme tranquilamente después de orar. Mi prometido, que alguna vez enfrentó sus propios demonios en el mundo del entretenimiento, ahora usa su voz para glorificar a Dios. Y yo. Me despierto cada día con una certeza que antes no tenía, pase lo que pase, ya no estoy a merced de la oscuridad. Esto no significa que la vida sea perfecta. Significa que tiene un propósito. Significa que, incluso en los días difíciles, hay una paz que no se puede explicar, una alegría que no se puede borrar, una fuerza que no se puede agotar. Y cuando miro hacia atrás, a esa chica que bailó en el concierto de Chris Brown sin darse cuenta de que estaba siendo envuelta por algo mucho más grande que la música, solo puedo estar agradecido. Porque fue allí, en medio de la oscuridad, donde Dios me encontró. Fue allí donde Él me mostró que, por muy fuerte que grite el enemigo, su voz siempre será más fuerte. Entonces, si estás leyendo esto y aún dudas, si todavía piensas que la fe es una carga o que la entrega es una pérdida, te digo, inténtalo. No con la mitad de mi corazón, sino con todo. Porque cuando finalmente lo dejes ir, descubrirás que no has perdido nada. Al contrario, ganaste un amor que no falla, una paz que no tiembla, una vida que vale la pena vivir. Y lo mejor, nunca más estarás solo. Ni por un segundo. Porque no hay mayor fuerza que un testimonio que rompe cadenas. Cuando alguien comparte su historia de la oscuridad convertida en luz, no solo está contando lo que experimentó, está encendiendo una antorcha para aquellos que todavía caminan en las sombras. Y eso es exactamente lo que sucede cuando se levantan vidas como la de mi padre, se convierten en faros para aquellos que, como él, alguna vez creyeron que no había salida. Imagínese a alguien que alguna vez estuvo tan inmerso en lo oculto, tan perdido en rituales y energías oscuras, que incluso el aire a su alrededor parece cargado de lo invisible. Ahora imaginemos a esa misma persona, ya no como un prisionero, sino como un mensajero, sus palabras no son solo informes, son claves. Llaves que abren puertas que han estado cerradas durante años en la vida de otros. Porque cuando alguien lee o escucha una historia como esa y reconoce sus propios pasos en ella, he estado allí. Lo he sentido. He creído que no había esperanza, algo dentro de él se rompe. No es debilidad, es alivio. Es la primera grieta en el muro que el diablo ha construido alrededor de tu corazón. ¿Y qué pasará cuando ese muro caiga? La luz entra. Y con ello, la certeza de que no importa lo profundo que hayas llegado, no importa lo que hayas hecho o lo que alguien te haya hecho, hay un camino de regreso. Hay un nombre que es más fuerte que cualquier maldición, más poderoso que cualquier alianza, más profundo que cualquier herida, Jesús. Cada testimonio así es como una chispa que, al tocar otra vida, se convierte en fuego. Y el fuego se propaga. No hay manera de contenerlo. Mi padre venía del fondo, sin hogar, inmerso en la brujería, entregado a fuerzas que le succionaban la vida día tras día. Si pudo ser rescatado, si pudo ser lavado, restaurado y utilizado como instrumento en las manos de Dios, entonces no hay historia que no pueda reescribirse. No hay pasado que no pueda redimirse. No hay oscuridad que no pueda ser vencida. Y esto es lo que más enfurece al enemigo, ver a alguien que consideraba perdido para siempre convertirse en un trofeo de gracia. Sí, su libro fue publicado. Está disponible para cualquiera que necesite escuchar la verdad que descubrió. Yo mismo lo he leído varias veces, a veces con lágrimas, a veces con un nudo en la garganta, a veces con una sonrisa que solo Dios comprende. Porque, verás, no es fácil revisitar esos recuerdos. Hay dolores que no sanan del todo en esta vida, hay preguntas que quedan sin respuesta, hay un vacío que solo el tiempo y la presencia de Dios pueden llenar. Pero también hay paz. Una paz que no depende de las circunstancias, que no se deja sacudir por lo que no sabemos, que no cede a la desesperación. Yo perdoné. No mi padre, porque no me hizo daño, sino la situación. Perdoné al diablo por todo lo que intentó robar. Perdoné a la oscuridad por intentar convencerme de que yo era suya. Y al hacerlo, descubrí que el perdón no es un acto de debilidad, sino de guerra. Es declarar, de una vez por todas, que el enemigo ya no tiene poder sobre mí. Que Cristo ganó.
que la luz siempre gana. De vez en cuando vuelvo a coger su libro. Es la única pieza tangible que me queda, además de los recuerdos. Y mientras hojeo sus páginas, no solo veo su historia, veo la mía. Veo de dónde vengo, lo que superé, lo que Dios hizo en mí. Y rezo para que más personas encuentren estas palabras, que más vidas se vean afectadas, que más cadenas se rompan. Porque lo sabemos, ¿verdad? No hay nombre más poderoso, ni amor más fuerte, ni mayor libertad que la que encontramos en Jesús. Y si hoy estás viendo esto y aún cargas con el peso de lo vivido, si todavía sientes miedo o vergüenza tratando de silenciarte, te digo, comparte. No espere a estar listo, no espere la aprobación de nadie. No es necesario ser perfecto para ser utilizado, solo hay que ser obediente. Yo mismo dudé durante años, por miedo a ser juzgado, por miedo a no ser comprendido. Pero cuando finalmente abrí la boca, descubrí algo increíble, la gente no necesitaba una historia perfecta. Necesitaban una historia real. Necesitaban escuchar que sí, se puede salir del hoyo. Eso sí, hay esperanza. Que sí, Dios los está esperando, tal como estaban, exactamente donde están. Entonces, antes de cerrar, quiero decir una oración. No es una oración bonita, sino una oración verdadera. Una oración que viene de alguien que ha estado hasta el fondo y sabe lo que es ser levantado por la mano de Dios. Padre, gracias por cada persona que escucha esto en este momento. Gracias porque el Señor ya sabe lo que lleva cada uno, las luchas que enfrenta, los miedos que los paralizan. Hoy pido al Señor que rompa las cadenas que aún nos atan. Que tu luz invada cada rincón oscuro, cada recuerdo doloroso, cada mentira que el enemigo susurró en tus oídos. Que sientan, en este mismo momento, su amor rodeándolos, un amor que no se rinde, que no falla, que no se cansa de buscar. Dales valor para compartir sus historias, fuerza para perdonar, fe para creer que lo mejor está por venir. Y que, al final de todo, puedan mirar atrás y decir, como digo hoy, valió la pena. En el nombre de Jesús, amén.